Entonces, considerando que tenemos bastante material, vamos ya nomás directamente a comenzar y esperando que los compañeros se unan a nosotros en el transcurso de la clase. Entonces, habíamos quedado, ¿no es cierto?, en la diapositiva número, a ver, en este momento les digo, en el ejemplo 3 ya habíamos concluido y nos tocaba comenzar lo relacionado con... Ah, no, todavía no tenemos el ejemplo 3, ¿no? Estamos en el método paramétrico supuesto de normalidad, en el supuesto de normalidad en la diapositiva. Yo tengo un 64, ¿no? De la completa. Por si acaso ya les he hecho llegar toda la gama de diapositivas para que ustedes puedan ya hacer seguimiento a la clase durante esta semana. Bien, entonces, si recuerdan, habíamos la clase anterior culminado, ¿no es cierto? El ejemplo número 2, habíamos hecho las gráficas, calculado por el método VAR paramétrico cada valor con la varianza y habíamos graficado, ¿no? Entonces, teníamos que ver el supuesto de normalidad el día de hoy. Pero antes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Si es que no hay, entonces continuaríamos con la exposición. Bien, bien, entonces les decía que el VAR paramétrico se basaba en el supuesto de normalidad, ¿no? Entonces, de los rendimientos. Toma la distribución normal que tiene como propiedad de que el 65% de las observaciones se encuentran entre más menos una desviación estándar, ¿no? Acá creo que está con menos, es más menos una desviación estándar. Entonces, esa es la propiedad fundamental. En más menos dos desviaciones estándar está el 95% de las observaciones y más menos tres desviaciones estándar el 99,7%, ¿no? Cuando normalizamos los rendimientos, estos tienen la propiedad, la nueva variable que podríamos tener después de normalizar, que se encuentran con media 0 y desviación estándar 1. La distribución normal es esta que tenemos abajo, esa fórmula, ¿no? Más allá de la fórmula, lo importante acá es ver las características de esta distribución, que es simétrica, por ejemplo, al lado derecho es exactamente igual que al lado izquierdo. Eso querría decir que cuando obtenemos rendimientos elevados, la magnitud de rendimientos en su tamaño hacia arriba debería ser en cantidad igual a los que están por debajo. Entonces, es simétrica por arriba y por abajo, ¿no? Y tiene esta característica de la desviación estándar, ¿no? Que entre más menos una está el 65%, etcétera. Entonces, en la siguiente lámina, la que les estoy pidiendo es hacer esta comprobación con nuestros datos. No recuerdo, el ejemplo 3 creo que ya lo resolvimos en la anterior clase, ¿no? ¿O no? A ver, acá tengo el Excel. No, al parecer no hemos resuelto el ejemplo número 3. Bien, no lo hemos resuelto. Bien, entonces resolvamos el ejemplo número 3 con nuestros datos. Entonces dice, abre el archivo y calcula el rendimiento del índice. Es un tema que ya hicimos. Luego nos dice, normalice los rendimientos del índice. ¿Cómo aplicamos la normalización? Bueno, pues ahora vámonos al Excel. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles la plantilla Excel con la cual habíamos estado trabajando. Entonces tenemos acá la pantalla del Excel y nos pide primeramente normalizar los rendimientos. Bien, pues entonces hagámoslo. Para ello voy a insertar aquí una columna, considerando que ya lo anterior ya se ha comprendido, ¿no es cierto? Hemos hecho
cálculo entre diferentes fechas de la desviación estándar y los rendimientos. Para normalizar necesitamos primeramente tener los valores de la media y la desviación estándar. Entonces, en la parte acá inferior voy a hacer el cálculo media y desviación estándar. Para la media usamos la fórmula promedio. ¿Promedio de qué? De los rendimientos, ¿no? Hemos ya estado trabajando con los rendimientos calculados con logaritmos, entonces la columna J que tengo acá está con logaritmos. Promedio, listo. Fíjense que el promedio de los rendimientos de este índice es muy cercano a 0, pero no es 0. Si incrementamos decimales es 0,019. Desviación estándar. Desviación estándar de los rendimientos, igual de la misma forma que ya habíamos aprendido, voy a utilizar el formato porcentaje para que sea congruente. Fíjense que la media 0,019 ya es casi 0, ¿no? Cerca a lo que sería la variable estandarizada, que tendría media 0 y desviación estándar 1, y la desviación estándar también es casi 1. Parecería que estos rendimientos se distribuyen como una normal, pero vamos a ver que no es así. Entonces, lo que nos dice es calcule, estandarice los rendimientos. Entonces, ¿cómo hacemos? Para el primer dato de los rendimientos, fíjense, el primer dato es menos 2,6, ¿no ve? Entonces, lo que hacemos es el dato de los rendimientos, perdón, primeramente abrimos paréntesis, el dato de los rendimientos menos su valor medio, al cual vamos a fijar con la tecla F4, dividido entre la desviación estándar, que es 1,254%. Igual lo fijamos, Enter. A continuación, doble clic al lado derecho y ya tenemos los rendimientos estandarizados, ¿no? Y para comprobar, entonces estos son de los rendimientos, media y varianza de rendimientos y desviación estándar, rendimientos y rendimientos estandarizados. Simplemente volvemos a aplicar la fórmula, ¿no? Volvemos a aplicar la fórmula promedio para la media. Y fíjense que el valor es básicamente 0. Es menos 3,59333, pero elevado a la menos 17. En términos prácticos, esto ocurre solamente porque el Excel tiene un problema ahí por el número de decimales, ¿no? No calcula con infinitos decimales, sino trunca los decimales en cierto momento. Entonces, por eso ocurre esta situación de que parecería que no es 0, pero sí es 0, ¿no? Para comprobarlo, si quieren, vayan a inicio, estos valores, y fíjense que es 0,00000, ¿no? Es solamente por redondeo del Excel. Y la desviación estándar tendría que ser 1 exactamente. Desviación estándar, ¿no? De estos rendimientos estandarizados. Y fíjense, es 1, ¿no? Entonces, esos son los rendimientos estandarizados de los cuales habíamos estado conversando y ya habíamos cumplido con eso el punto 2. Bueno, luego dice, ¿qué porcentaje de las observaciones se encuentran entre más menos 2? Entonces, con este valor vamos a ver si es que se parece o no a una distribución normal, ¿no? Entonces, para ello, simplemente escribamos aquí menos 2 y acá 2 positivo. Entonces, queremos saber cuántas observaciones están entre menos 2 más 2. Lo que es lo mismo decir entre más menos 2 desviaciones estándar, como teníamos en la diapositiva. Entonces, para eso decimos contar si conjunto, que ya habíamos visto en la anterior clase. Conjunto, contar si conjunto. El rango de criterios, es decir, estos rendimientos estandarizados,
¿no? Y el criterio, ¿cuál es el primer criterio? Que sea mayor o igual a 2, a menos 2, perdón, mayor o igual a menos 2. Y el segundo criterio, rango de criterios es el mismo rango, y queremos ver si ese rango, cuántos podrían ser menores o iguales a 2. Pero estamos trabajando con celdas, ¿no? Entonces vámonos acá. Menores o iguales a 2, que está acá. Cerramos paréntesis y enter. Vaya, eso es. Fíjense cuántas observaciones. 4.783 están entre más menos 2. Pero la pregunta de la diapositiva es ¿qué porcentaje está entre más menos 2? Entonces, para determinar aquello, lo que hacemos es determinar cuántas observaciones teníamos. Contar es el comando, va a contar cuántas observaciones tenemos de los rendimientos que acabamos de estandarizar, contar, y vemos que en total habían 5.030 observaciones. Entonces decimos total, este es el total observaciones. El de arriba es cuántos están entre más menos 2, ¿no? ¿Qué porcentaje está entre más menos 2? Simplemente dividir esto sobre el total y vemos que es 95%, ¿no? 95.1, casi lo que se esperaría desde el punto de vista de la distribución normal. No sé si tienen alguna pregunta, han podido entender lo que he hecho o desearían que algo sea repetido. ¿Qué dicen, estimados participantes? ¿Nada? Dice, disculpe, buenas noches. No sé ¿Cuál es tu nombre, perdón? Fernando, por favor. ¿Fernando Morales? Sí. Excelente. ¿Qué dices, Fernando? Bueno, o sea, a simple vista se puede decir que se entiende, ¿no? Pero tal vez, digamos, la explicación, no sé si, por favor, podría repetir, digamos, desde donde sacó, digamos, el menos 2 y el 2 más o menos y el porcentaje. Excelente. Vamos a repetir entonces, Fernando. Mira, lo que nos pide la diapositiva, el ejercicio, es determinar qué porcentaje de los rendimientos estandarizados, pero están entre más menos 2. Entonces, para determinar el porcentaje que está entre más menos 2, he usado la fórmula que les presento en la parte superior, ¿no? Entonces dice contar si conjunto. Con esta fórmula, como vimos en clases anteriores, lo que se hace es que cuenta el Excel cuántos cumplen esos criterios, los criterios que yo elija, ¿no? Entonces dice, en toda esa columna que está de color azul, por lo que está pintadito con azul, dice, cuénteme todos los que son mayores o iguales, siempre entre comillas, a lo que está en la celda P19, ¿no? P19, lo rojo es menos 2. Todo lo que es mayor a menos 2 me cuentas. Ya, si ahí acababa la fórmula, me contaba solamente los que son mayores a menos 2. Pero a continuación hago el criterio de que además en esa columna azul tenga que cumplir que además de ser mayor o igual a lo que está en P19, que es menos 2, sea menor o igual a Q19, que es lo que está en 2, ¿no? Entonces me va a decir cuántos están entre menos 2 y 2 en ese rango. Cuenta. ¿Cuántos datos están entre esos dos valores? Eso es lo que está contando. ¿Cuántos rendimientos están entre esos dos valores? A continuación, determinamos cuántos son, pero todas las observaciones, todas las que estén por encima de 2 o por debajo de menos 2 y todas en realidad. Y son 5.030. Cuando hacemos la división entre las que están entre menos 2 y más 2 y todo el conjunto de observaciones en su totalidad,
vemos que el 95% de las observaciones está entre -2 y 2. ¿Y qué es lo que nos decía la diapositiva? Voy a volver a compartirles la lámina que estábamos analizando. Es que en una distribución normal, ¿no? Habíamos visto en una diapositiva anterior que en una distribución normal el 95% de las observaciones está entre -2 y +2 desviaciones estándar. Como hemos trabajado con los rendimientos normalizados, su desviación estándar es 1. Entonces, el 95% teníamos que ver si estaba entre +-2. Y justamente cumple. Está entre +-2. Se parece a una distribución normal. Pero no es suficiente eso. Vamos a ver otras formas más exactas de determinar si estos rendimientos se distribuyen como una normal. Porque si se distribuyen como una normal, lo que ya hemos visto del VAR es aplicable. Podemos utilizar el VAR paramétrico así tal como lo hemos visto, ¿no? Y sería correcto. No sé si es que he podido responder tu pregunta, Fernando. No, está bien, licenciado. Solamente pensé que calculaba independientemente de -2 y para el 2 aparte calculaba. Y me doy cuenta que lo está calculando los dos en uno, ¿no? Está Exactamente. bien, los dos simultáneamente, ¿no? Al mismo tiempo. no, Al está bien, mismo tiempo. gracias. No tiene por qué. Me hacen nomás, por favor, cualquier pregunta. Yo encantado para responderles acá. Me importa que hagan seguimiento a la clase. Excelente. Bien, entonces con eso hemos determinado que parecería que es una distribución normal. Pero, para que sea una distribución normal no basta eso. Habíamos dicho que para que sea normal, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser simétrico. Y acá en la parte central tengo una gráfica. Simetría también le llaman sesgo. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, a veces hay distribuciones que están más aglomeradas a la derecha o a la izquierda. Aquí la curva de color verde se parecería a una normal, pero algunas están más aglomeradas o acumuladas al lado derecho, como la roja. Hay más observaciones hacia arriba, por ejemplo, es decir, más hacia ganar. Hay otras que están más hacia perder, es decir, donde hay más pérdida, ¿no? Más riesgo de perder, como la negra, ¿no? Entonces, para que sea como una normal, tiene que ser como la línea verde, es una propiedad. Otra propiedad también importante de la normal es que no es ni muy puntiaguda, digamos, como esta de color lila al lado derecho, la más extrema del lado derecho, ¿no? No es ni muy puntiaguda, ni es muy plana como la roja. Es más bien como la de color verde, ¿no? Es intermedio, o sea, ni muy puntiaguda ni muy plana. Cuando es muy puntiaguda, las distribuciones tienden a tener valores muy extremos. Fíjense, esta que es muy puntiaguda, que se le llama leptocúrtica, esa distribución de color lila, lo que está mostrando es que hay una cola gruesa. Fíjense, cola gruesa quiere decir que esta parte de acá está por encima que de los otros dos. Fíjense, la parte lila, al final de su cola, donde acaba, está por encima de la de rojo y la verde. Y el otro lado igual. ¿Eso qué implicación tiene desde el punto de vista del riesgo? De que es probable de que se generen grandes pérdidas. Es más probable que en los otros dos casos generar grandes caídas y también grandes ganancias. En el caso de la normal hay algo más equilibrado, ¿no? En el caso de una que es más plana que la normal, hay menos probabilidad de generar grandes pérdidas, más bien todo se acumula al centro, ¿no? Entonces, para poder determinar si realmente se distribuye como una normal y aplicamos el método paramétrico, hay que calcular su sesgo para ver si tiene asimetría o sesgo, lo mismo, y si tiene kurtosis, se llama es decir, si es muy puntiagudo o es muy plano. Entonces, estos dos debemos calcular y luego hacer el cálculo del estadístico que se conoce como Harke-Vera. Esta es la fórmula. Calculamos esto y esta se distribuye como una chi cuadrado con 2 grados de libertad. Es súper sencillo hacerlo en Excel. Voy a mostrarles paso a paso cómo resolveríamos, ¿no? Entonces, pasamos al ejemplo 4 que dice, abre el archivo igual, el mismo, calcula el rendimiento del índice. Ya hemos calculado. Calcule la media, varianza, la simetría y la kurtosis del rendimiento del índice.
No importa si calculamos sobre el rendimiento estandarizado o sobre el rendimiento del índice. Estas propiedades se mantienen. En este caso nos está pidiendo sobre el mismo rendimiento, no sobre el estandarizado, pero saldría lo mismo. Entonces vamos a calcular, la media ya hemos calculado, la varianza ya hemos calculado. Nos falta asimetría y nos falta kurtosis. Y luego nos pregunta, ¿tienen los rendimientos una distribución normal? ¿Qué vamos a hacer ahí? Aplicar esta fórmula de Harke-Vera y vamos a ver si con una distribución chi cuadrado con 2 grados de libertad, les voy a enseñar, no se preocupen, esto no es difícil, realmente con el Excel es súper fácil. Entonces, dejamos esta pantalla, nos vamos al Excel y una vez más les digo, en cualquier momento, por favor, me detienen y me dicen esto, por favor, explíquenos. Entonces, recordemos, fíjense, hemos calculado la media y la desviación estándar de los rendimientos y del rendimiento estandarizado, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacerme campito. Estoy seleccionando esto, lo corto y llevo más abajo, ¿ya? Para mostrarles acá en la pantalla. O sea, como ya tienen el video, pueden repetir y verlo mañana, pasado, otra vez, les va a servir. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? La media, la desviación estándar, nos dice calcule la asimetría. Excel tiene la fórmula, se llama asimetría, o creo que es Q. A ver, ahorita vamos a ver. Coeficientes, coeficiente de asimetría, fíjense, Excel tiene la fórmula, pero la fórmula que usa el Excel no es la fórmula que se usa en estadística para hacer pruebas, la que tenemos en las diapositivas, para hacer la prueba de normalidad. Es una que se aproxima, pero no es la misma. Es más práctica tal vez esta en cuanto a que la de asimetría y la de kurtosis, si es mayor a 0 es asimétrica, si es menor a 0 es asimétrica, eso está bien, pero en el caso de la kurtosis hace lo mismo y no debería ser así el que se utiliza para hacer la prueba, es decir, es otro coeficiente, ¿no? Nos mide la asimetría, pero tiene una diferencia que puede distorsionar el resultado. Para evitar eso, debemos nomás seguir la fórmula de las láminas. Entonces, para eso les pido que ustedes hagan seguimiento a esta parte. Es una fórmula en Excel. Tal vez no lo han trabajado de la forma que les voy a mostrar, pero fíjense cómo lo hago, ¿no? Para la simetría, la fórmula, lo que voy a hacer es traerme de la diapositiva acá, voy a pegar y ustedes van a estarme siguiendo y no se van a perder para que vean qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Porque si no se van a perder. Entonces voy a traer la fórmula y vamos a aplicar esa fórmula en el Excel. Voy a pegar acá la fórmula, eso es. Fíjense, asimetría o sesgo. Aquí en la parte inferior, ahí está. ¿Qué es lo que dice? Dice, hay que restar el rendimiento menos su media. Para cada observación le restamos su media. Entre paréntesis, elevamos al cubo. Y hay que sumar todo eso, todos esos rendimientos menos su media elevados al cubo, sumamos. Y dividimos entre el número de observaciones sobre la desviación estándar al cubo, multiplicadas los dos. Hemos calculado el número de observaciones hace un momento. ¿Se acuerdan? Que lo he bajado acá. Es 5030. Tenemos ese dato. Tenemos que encontrar esta diferencia, elevar al cubo, etc. Y es bien sencillo, pero les va a parecer tal vez un poco complejo si es que no lo vieron antes, ¿ya? Entonces, me van a seguir. Lo que quiere es esto que sumemos. Entonces, suma. Fíjense ese signo de sumatoria, ¿no? Desde 1 hasta n quiere decir sume todas las observaciones, desde la primera hasta la última. Entonces, con eso en Excel es suma, nada más. Suma. ¿De qué? ¿Qué va a sumar? Entonces, aquí es el tema, cómo configurar. Abrimos un paréntesis más, y movemos las flechitas, ¿no? Y escogemos el primer rendimiento. Como nos ha pedido el rendimiento, trabajemos con rendimientos. Este es el primer rendimiento y pintemos, Shift Control, les había enseñado, ¿no ven? Shift Control, flechita hacia abajo. ¡Pam! Y hemos pintado toda esa columna
y subimos en el Excel para poder ver la fórmula y continuar, ¿no? Estamos ahí, Shift Control hasta abajo. Fíjense que la fórmula dice, esos son los rendimientos. Hay que sumar todos los rendimientos restándole su media, dice. Restándole su media. Entonces presionan menos. Y acá tengo la media en la celda aquí, ¿no es cierto? Media. Y presionamos F4. No es necesario tampoco. No es necesario. Pueden presionar o no presionar. No es necesario. Menos F4 menos su media. Cerramos, paréntesis, y nos dice además esto hay que elevar al cubo. Para elevar al cubo, depende del teclado. A ver, espero pescarle. Les voy a indicar en este momento. De todas formas van a ver el símbolo. Lo que pasa es que cada teclado es diferente. Y verdaderamente yo estoy... a ver. Denme un momentito. Ese es. Fíjense el símbolo. Está ese símbolo, tienen que apretar Shift. En mi teclado es Shift, les digo cómo es en el mío. Y donde está la ñ, ¿no es cierto? La letra ñ en el teclado al lado derecho. Hay varios ahí. Uno de ellos muestra ese símbolo, uno aprieta Shift y esa tecla y debería salir ese símbolo que les acabo de mostrar. Ese que está ahí. Ese sombrerito. Hay algunos parecidos, más chiquititos, no, tiene que ser ese símbolo, ¿listo? Repitan el video después en sus casas si no lo pueden encontrar, es ese el símbolo. Ese símbolo significa elevado a 3, elevado al cubo, ¿ya? Elevado al cubo es lo que dice la fórmula, hasta ahí no tenemos problema, y dividimos entre, abrimos paréntesis, entre el número de observaciones, y busquemos, porque ya lo tenemos acá, 5030, dice, multiplicado por, aquí, ¿qué me ha salido? Ya, multiplicado por, este valor multiplicado por sigma, ¿dónde está sigma? Es la desviación estándar, está, elevado a el mismo símbolo, al cubo, y cierran el paréntesis, y uno más para la suma. Observen aquí, les explico qué está haciendo. Suma, aplica esta sumatoria de I1 hasta N. De todas las observaciones, el vector de observaciones de J3 hasta J5032, menos la media, así como está aquí, menos la media. Eso eleva al cubo, ¿no es cierto? Con este símbolo peculiar elevado al cubo, dividido entre, abro paréntesis, abajo dice n es el número de observaciones y habíamos calculado 5030, multiplicadas por la desviación estándar, que es sigma, elevado al cubo. Otra vez ese símbolo. Cerramos el paréntesis del denominador y cerramos el paréntesis de la suma. Si ustedes presionan Enter ahí, les va a dar error. ¿Por qué? Porque esta fórmula no es como cualquier fórmula ordinaria. Aquí tengo un vector y al vector le estoy restando a cada elemento un único número. Eso es lo que hace esta fórmula extraña, ¿no? Entonces, para que corra bien, deben apretar las teclas Shift y Control sin soltar y Enter luego sin las tres. Listo. Así se hace. Y fíjense que en la fórmula aquí arriba donde en la barra de fórmulas del Excel, me está señalando unas llaves, ¿no es cierto? No es cualquier fórmula. Fíjense que antes yo calculaba cualquier formulita normal, no pasa nada, así tal cual. Pero esta tiene unas llaves al principio y al final. No va a correr las fórmulas si ustedes escriben así con llaves, no va a correr. Tienen que apretar necesariamente Shift, Control y Enter, necesariamente. Entonces, de esta forma me ha calculado la simetría. ¿Tienen alguna duda, estimados participantes? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Miki?
Aquí nomás, una consultita. Esta fórmula que se ha sacado de la asimetría, se está sumando el rendimiento logarítmica, ¿no ve? No La es como logarítmica. La logarítmica. logarítmica, sí. Esa es la que sirve y esa es la verdadera para, Para trabajar para aquí, sacar. sí. Sí, Ya, perfecto, ya, ok. excelente. ¿Alguien más? Sí, una consulta. ¿Y qué pasa si trabajamos con el otro rendimiento, con el rendimiento? Con el normal, digamos que como tasa de variación, ¿no ve? El resultado es aproximado, pero no es el correcto para el análisis estadístico. No se lo suele usar el otro, ¿no? Como les expliqué, con el aproximado, por ejemplo, si ustedes quisieran saber cuál es el rendimiento en 5 días y suman 5 rendimientos, no es el número verdadero. Pero si ustedes suman el logarítmico, 5 días o 6, los que quieran, la suma de esos días sí les va a dar el rendimiento de los 5 días, ¿no? Entonces, aunque sale aproximado, esas pequeñas variaciones en decimales, cuando tenemos muchas observaciones en un periodo grande, generan errores. Entonces, para evitar eso es mejor trabajar con logaritmos, no más. Gracias. Bien, excelente. Entonces, ¿cómo se interpreta asimetría menos 0,40? Se interpreta con que la distribución no es como la normal, no es igual a la izquierda que a la derecha. Les voy a mostrar la gráfica. Vamos a volver al Excel, perdón, a las diapositivas. Volvemos a las diapositivas y nos ha salido un número negativo. Entonces, sesgo negativo, fíjense, sesgo negativo. ¿Es negativo? Sí. ¿Es menor a 0? Sí. Entonces, quiere decir que hay más observaciones arriba que abajo. Es decir, hay más observaciones por encima de 0 que por debajo de 0, que hay muy poquitas. Eso quiere decir. Entonces, no es como una normal. Está un poco inclinada hacia el lado derecho y la cola está al lado izquierdo, sesgo negativo. Pero no es muy grande el sesgo, menos 0,40. ¿Cuánto es muy grande o muy pequeño? Eso es lo que vamos a determinar en un momento. Ahora, vayámonos nuevamente al Excel y encontremos la kurtosis. Asimetría y kurtosis. Bien. Para la kurtosis, para no hacer todo este proceso nuevamente, que es bastante engorroso, simplemente estoy copiando la fórmula y la misma va a ser con una pequeña variación. Es la misma fórmula, solo que en lugar de 3 es 4. Entonces hay dos 3. El 3 del numerador y el 3 del denominador. 2 3. Shift Control, lo mismo, Shift Control, Enter. Kurtosis, 4. La kurtosis en la distribución normal es 3. Entonces voy a dejar esta pantalla y voy a volver a las diapositivas. La kurtosis, aquí les he puesto, en la distribución normal debería ser 3. K igual a 3. Si es mayor a 3, mientras más grande sea, es más puntiaguda, pero las colas son más gruesas. Si es más pequeña que 3, es plana. En este caso es muy grande, es 14. Lo que quiere decir que hay fuerte probabilidad, hay momentos en los cuales el rendimiento ha caído muchísimo, más de lo que se esperaría en una distribución normal. Las colas son gruesas, tiene más riesgo. Pero, ¿es suficientemente grande o es nomás mi impresión? Porque puede ser subjetivo, ¿no? 14 es grande o es chico. Para saber si es grande en cuanto a simetría y kurtosis, se utiliza esta fórmula Harke-Vera. Entonces vamos a hacer el cálculo ahora de esta y determinar estadísticamente si es normal o no es normal esa distribución. Entonces estoy regresando al Excel y vamos a calcular el Harke-Vera. Es muy sencillo de calcular. Entonces ya hemos trabajado con esta fórmula, la estoy sacando. Ahora vamos a trabajar con esta otra fórmula que es el Harke-Vera. Harke-Vera simplemente JB. Listo. Harke-Vera es igual. Y seguimos la fórmula. Número de observaciones dividido entre 6, multiplicado por, abrimos paréntesis,
S es asimetría, el que viene del inglés, skewness, ¿no? Asimetría, seleccionamos la asimetría, elevado al, es el símbolo que les comentaba, al cuadrado, más, abrimos paréntesis, kurtosis, menos 3, elevado al cuadrado también, dividido entre 4. Y cerramos paréntesis. Ese es el estadístico Harke-Vera. Enter. Me sale 27.459. Ahora la pregunta es, ¿eso es grande o es chico? ¿Cómo sabes? Para saber, calculamos lo que se llama la probabilidad. Les voy a explicar el concepto ahorita, ¿no? Este número no tiene ningún significado, así como número no significa nada. Lo que necesitamos es la probabilidad. Para ello hacemos 1 menos distribución chi cuadrado. Eso es. ¿Por qué chi cuadrado? Porque nos dice que este indicador se distribuye como una distribución chi cuadrado, que lo tiene el Excel. O sea, ni siquiera necesitamos saber qué es. Solamente usamos el chi cuadrado porque sí. Chi cuadrado con, con el X, aquí como nos muestra el Excel, es el valor del Harke-Vera. Con grados de libertad, 2. Listo. Acumulado, verdadero. No necesitan saber por qué. Ustedes pongan ahí, de esa forma trabaja y les explico cómo se interpreta más bien. Sale 0, pero vamos a ver si es 0 realmente absoluto o tiene algo de ahí adentro. A ver. Sale 0, pero vamos a aumentar los decimales. Fíjense, es 0, básicamente. Para que nosotros podamos decir que se distribuye como una normal, esto debería ser mayor o igual al 10%. ¿Ya? Debería ser mayor o igual al 10%. Pero en este caso es 0, o sea, nada, ¿no? Tendría que ser mayor o igual, a ver, para que esté en porcentaje, mejor cambiamos al porcentaje y no hacerlo de tal forma que confunda a alguien. Fíjense, el número es 0,00, o sea, 0%, digamos. Para que sea normal, o podamos pensar que es una distribución normal, debería ser mayor o igual al 10%. En este caso es 0, por lo tanto, no es normal. No se distribuye como una normal. Los residuos no son normales. Listo. Por lo tanto, el método para calcular el VAR que hemos estado utilizando no es el más adecuado. Esa es la conclusión. ¿Alguna pregunta sobre esto, estimados participantes? ¿O quedó, o se entiende, digamos? Bien, parece que se entiende. Entonces, lo que hacemos ahora, vámonos al PowerPoint. ¿Y qué hacemos entonces? O sea, ¿qué hacemos con esta variable que no se distribuye como una normal? Hemos calculado el riesgo a través del valor en riesgo que tiene, pero no es normal. Entonces, muchos activos tienen este comportamiento, básicamente ha sido en este caso por su kurtosis, es muy grande, es decir, que hay momentos en los cuales se puede perder muchísimo más de lo que se esperaría en una distribución normal. Entonces, para poder abordar el problema existen dos metodologías, la distribución histórica y la distribución Monte Carlo. Entonces, apliquemos estas dos metodologías. Cuando utilizamos la simulación histórica, encontramos simplemente el percentil según el nivel de significancia que nos hemos fijado. Y listo. Utilizamos este percentil para calcular el valor en riesgo. Vamos a hacerlo con el ejemplo. Entonces, para eso, vámonos otra vez a nuestro archivo y seguimos el ejemplo 5 y nos dice estime el VAR en la última fecha utilizando el método de simulación histórica considerando un 1% del nivel de significancia. Y veamos cuán diferente es esta estimación de la correspondiente al método paramétrico. Entonces, vámonos al Excel una vez más y veamos, pues.
Ya no necesitamos esto y hemos determinado que no es normal. Y al igual que hicimos, ¿no es cierto?, con el método paramétrico, con 1% de nivel de significancia, el cual nos sirvió para estimar el VAR paramétrico, vamos a estimar el método por el método de simulación histórica. Entonces, utilicemos ese 1%. Para ello decimos igual percentil, esa es la fórmula, percentil del rendimiento y el valor de significancia 1%. Enter. Ese es el VAR por el método de simulación histórica. Fíjense que muy sencillo, ¿no? ¿Cuál hubiera sido el VAR si hubiéramos utilizado el otro método, ¿no es cierto? El paramétrico, el que decíamos que se basa en que se distribuye como una normal. Entonces aquí vamos a poner VAR, simulación histórica, paramétrico. A ver, veamos el paramétrico. ¿Recuerdan? Para el paramétrico lo que hacemos es tomar el valor que tenemos invertido. En este caso es irrelevante, no estamos utilizando un valor. Si quisiéramos utilizar un valor, podríamos utilizar un valor monetario. ¿Cuánta plata has invertido? Simplemente es multiplicar por el valor de ese dinero, ¿no? Pero no utilicemos el dinero para poder comparar. El valor que hemos invertido multiplicado por la desviación estándar, ¿no es cierto?, multiplicado por el valor de la distribución normal, multiplicado por el delta T, ¿no es cierto? Y ese era nuestro VAR. Entonces, fíjense la diferencia. El VAR con distribución normal, menos 2,92. Pero un VAR más adecuado, que toma en cuenta los datos reales, es menos 3,53. Es lo que les decía. Hay más en las colas, es decir, hay una mayor probabilidad de perder que lo que sería lo que observáramos en una distribución normal. Entonces, con esta primera que hemos estado trabajando, lo que estamos haciendo es subestimar el riesgo. Lo correcto era trabajar con una como esta de simulación histórica, donde tomas el riesgo de una forma más exacta, no estás subestimando el riesgo, ¿no? Eso en cuanto al VAR de simulación histórica. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta parte? No, ¿no es cierto? Excelente. Bien, pasemos entonces una vez más a nuestras láminas y ahora sí vemos el otro método. Este es el de simulación histórica. Si no quisiéramos usar este, pero sí conocemos la distribución de probabilidad, entonces podemos trabajar con una simulación Monte Carlo. Y el Excel también es muy útil para esto, simulaciones Monte Carlo, donde tenemos los siguientes elementos. Lo que trata de hacer esto es simular valores futuros del rendimiento. Es como hacer una proyección, pero no necesariamente, por eso se llama simulación. Una simulación de cómo podrían comportarse los rendimientos en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, dice el rendimiento del próximo periodo, del T más 1, el rendimiento de mañana, digamos, es igual al precio de mañana menos el precio de hoy sobre el precio de hoy, digamos, ¿no? De forma teórica, ¿no? Luego, si quisiéramos simular este comportamiento, matemáticamente se puede demostrar que se puede utilizar la fórmula que tenemos al lado derecho, que es la media de los rendimientos por la variación en el tiempo, más la desviación estándar de los rendimientos, multiplicado por un parámetro denominado epsilon. Ese es un supuesto, ¿no? Este supuesto corresponde a una distribución de probabilidad, es decir, este epsilon es una variable que se puede distribuir, si quieren, como una normal, como una chi cuadrado, como cualquier distribución que ustedes quieran, ¿no? Entonces, es nada más ahí un supuesto. Y multiplicado por la raíz cuadrada de t.
¿no? ¿Por qué? Porque es desviación estándar. De esta forma se propone simular valores futuros. ¿Cuántos valores? Podríamos generar entre 300 y 400. Es suficiente para poder tener una estimación adecuada del valor en riesgo. Entonces vamos a trabajar de esta manera a continuación, para lo cual vamos a una vez más abrir nuestro archivo. Les voy a compartir la pantalla. Un segundo, por favor. A ver. Bien, entonces tenemos acá nuestra pantalla y vamos a hacer lo que nos piden en las diapositivas. Ya. Primer paso, ¿qué nos dicen? Abre el archivo SP500 y calcula el rendimiento. Ya lo hemos hecho. Estimar el VAR en la última fecha usando el método de simulación Monte Carlo, considerando un 1% de significancia y 300 observaciones simuladas, ¿no? 1% de significancia y 300 observaciones simuladas. ¿Cuán diferente es esta estimación de la correspondiente al método paramétrico? Es lo que dice, ¿no? Entonces, pues hagamos aquello. Tenemos que, lo primero que hacer es simular el valor de epsilon, 300 observaciones. Entonces, estoy insertando dos columnas. Para estar seguros de cuántas observaciones, voy a titular a una de ellas observación, digamos, obs, desde la primera hasta la número 300. Entonces vámonos hasta un buen número de observaciones. Rellenar serie. Vámonos. Ya. Mejor vamos con la fórmula. Ya. 300 nada más. Bien, 300 observaciones simuladas para epsilon. ¿Cómo hacemos la simulación? El Excel nos proporciona de las herramientas necesarias. Entonces, lo que requerimos es la generación de números aleatorios. Vamos a ver, distribución. Tenemos que observar cuál nos puede dar, cuál tiene el Excel que sea una distribución invertida. Ya, la normal es la única que tengo acá en el Excel. Vamos a trabajar con la normal. Dependiendo de la capacidad que tengamos en algún paquete, podríamos tener distribuciones, no solamente la normal, sino chi cuadrado. Veamos si tiene chi cuadrado, no tiene invertida. F. Una F, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Busquemos una distribución F, supongamos que los rendimientos se distribuyen como una distribución F para distinguir la distribución normal. Y decimos que nos va a pedir qué valor de probabilidad queremos simular. En este caso utilizamos un valor aleatorio. Cuando utilizamos la fórmula aleatorio, Excel va generando números aleatorios que estén entre -1
y más 1, ¿no? O perdón, entre 0 y 1. Son números aleatorios como probabilidades. Entonces, va a ir introduciendo Excel números aleatorios entre 0 y 1 como probabilidades, y lo que hace esta distribución F inversa es lanzarnos cuál sería el valor de la distribución F, ¿no? Grados de libertad, esto es algo que deberíamos ya conocerlo de forma anticipada antes de hacer la simulación. Estoy inventándome 3 y 2 grados de libertad y cerramos paréntesis, enter, ¿no? Entonces, suponiendo que conocemos nosotros que la distribución de los rendimientos no es normal, pero sí es tal vez una distribución F, lo que hacemos es generar valores simulados para esta distribución, utilizando un valor aleatorio, ¿no? En este caso de una distribución F, y nosotros deberíamos conocer de antemano cuántos grados de libertad utilizar. Enter. Yo he asumido 3 y 2, son números que me he inventado porque de hecho no conozco cuál es la distribución que tienen los rendimientos. Entonces, escribimos la fórmula y generamos hasta la parte inferior. Fíjense, ¿no? Tengo ahí los valores simulados. ¿Cuál es el siguiente paso? Como vimos en las láminas, el siguiente paso es aplicar la fórmula para la simulación Monte Carlo. Y voy a pegar acá la fórmula. Vamos a simular 300 observaciones. Entonces, insertemos una columna más acá. Vamos a insertar toda una columna y en esta vamos a tener rendimientos simulados. Rendimientos simulados. ¿Cómo? Tomamos la media, esto es igual al valor medio, ¿no es cierto? Ya lo hemos calculado de la distribución. Sumamos por el delta t multiplicado por delta t. Tenemos también eso, delta t, fíjense, hemos estado trabajando con delta t, F4, ¿no? Más la desviación estándar, igual fijamos F4, multiplicado por delta t, que lo tenemos también acá, la raíz cuadrada, perdón, de delta t sería raíz de delta t, fijamos el valor, ¿no es cierto? Pero tenemos que multiplicar esto también por épsilon. ¿Qué es épsilon? Los valores que hemos recientemente simulado, ¿no? Multiplicado por épsilon. Enter. Bien. Entonces ya hemos hecho una simulación del rendimiento. Aplicamos la misma simulación hasta la última observación. Entonces, ¿cuántas simulaciones? 300 simulaciones. Sobre esto, calculamos cuál sería el VAR, ¿no? Acá tenemos simulación histórica, el método paramétrico y simulación Monte Carlo, utilizando una distribución F. En este momento lo que hacemos es calcular el percentil para estos valores simulados, considerando un nivel de significancia del 1% con el cual hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden observar, hemos generado un valor que nada tiene que ver con los anteriores dos. ¿Por qué ha pasado eso? Porque hemos utilizado una distribución F. Y por definición, la distribución F solamente tiene valores positivos, no tiene valores negativos. Entonces, no nos ha generado realmente ningún número negativo, ¿no? Pero podríamos utilizar cualquier distribución siempre y cuando nosotros hagamos previamente el análisis de qué distribución es la que tienen los rendimientos, ¿no? En este caso, hemos puesto números al azar, suponiendo que los rendimientos se distribuyen como una distribución F, ¿no? Entonces, el error podría ir por tener una mala conceptualización de qué distribución utilizar, ¿no? En este caso no parece adecuado porque los rendimientos sí tienen valores negativos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual en este momento hemos generado un valor que no tiene mucho sentido para nosotros, ¿no?
que es positivo cuando realmente los rendimientos son negativos. Pero la conceptualización es esa, ¿no? Eso es lo que se hace en una simulación Monte Carlo, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué ocurre si en lugar de utilizar una distribución F, hubiésemos utilizado una distribución normal, que sí tiene valores positivos y negativos. Entonces, fíjense, estoy cambiando la fórmula y para la distribución normal ya no me pide los 2 grados de libertad, sino la media y la desviación estándar. Entonces, voy a utilizar una distribución normal estandarizada con media 0 y desviación estándar 1. Y vamos a ver cómo cambia la estimación cuando utilizo esa distribución. Ahora sí, fíjense, con la distribución normal para el número aleatorio, para epsilon, ya tengo un bar mucho más coherente también, pero de todas formas no hay mucha ganancia si usamos la normal, porque podríamos haber aplicado perfectamente el método paramétrico, ¿no? Entonces, la limitante aquí está en el Excel, que no tengo muchas distribuciones inversas para escoger. Tengo la F, tengo la normal, de por ahí alguna más por ahí, pero no tengo muchas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para poder trabajar con Excel es incorporar algún complemento, ¿no? En el Internet hay complementos para añadirle al Excel, solo que estos se pagan y te permiten generar distribuciones, muchas más, ¿no? No solamente la normal y la F, ¿no? Sino muchas otras distribuciones. Con esas podríamos trabajar con el método Monte Carlo sin ningún problema. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. ¿Os he entendido? Una consulta, ¿y cómo podemos elegir qué distribución aplicar? Eso, buena pregunta. Para poder elegir, hay que hacer un ajuste del histograma. En realidad, hay que hacer lo que se llama un kernel, o sea, una gráfica como histograma, ¿no? De la serie. Y existen programas estadísticos, inclusive hay complementos para el Excel, que nos permiten determinar cuál es la distribución de probabilidad que mejor se ajusta, ¿no? Entre los programas que yo les podría recomendar, los que yo he usado en el Excel, están, por ejemplo, el ArrobaRisk, están el Crystal Ball, están el AutoFit, ¿no? Que te ajustan distribuciones de probabilidad a los datos. Pero no lo hace el Excel directamente, ¿no? Son añadidos del Excel que hay que pagarlos, algunos son bastante caros. Otros programas que no son el Excel sí se pueden usar perfectamente, pero son ya más complejos. Por ejemplo, el ERE, que también es uno de los con los cuales he trabajado, o el Stata, tienen rutinas que nos permiten ajustar a distribuciones de probabilidad, ¿no? Pero lo que estamos haciendo ahora es algo básico, digamos, ¿no? Es simplemente con lo que tiene Excel. Para poder hacer este otro paso que es más complejo, necesitamos otras herramientas verdaderamente, ¿no? Y muchas de las cuales son bastante caras, como por ejemplo el ArrobaRisk, lo tenemos en ASFI, lo compramos la última vez creo en $3,500 es la licencia, ¿no? Y si bien hay algunos piratas por ahí, pero son antiguos, ¿no? Entonces las últimas versiones que tienen estas simulaciones Monte Carlo y otras muchas cosas más, son bastante caras, ¿no? Entonces, más que todo el enfoque de esta parte, particularmente de simulaciones Monte Carlo, es a la conceptualización, qué es lo que se hace, ¿no? En estos casos. No hay muchas alternativas, ciertamente, en el Excel, ¿no? No hay muchas alternativas. Lo más recomendable, si trabajamos con el Excel, es, si no nos sirve el método paramétrico porque no es una distribución normal, utilizar el método de simulación histórica. La simulación Monte Carlo para Excel es tal vez mucho pedir, ¿no? Para el Excel. Se puede, pero hay que incorporar otras herramientas. Por lo tanto, yo por lo menos cuando hago trabajos estadísticos en ASFI o en algún otro lugar, uso simplemente la histórica. Fíjense que es súper sencilla. Es el percentil según el nivel de confianza que quieres elegir y directamente, ¿no? Simulaciones Monte Carlo no uso porque tiene esta dificultad de decidir qué distribución de probabilidad vas a usar. Y ahí te metes en otro problema, porque no solamente, aunque tuvieras el paquete que te ayuda a encontrarlo,
siempre hay dos distribuciones o tres que podrían ajustarse e introduces un grado de subjetividad al análisis, ¿no? Entonces, preferible utilizar la simulación histórica, particularmente si trabajas en el Excel. No sé si tienen alguna consulta más. Sí, sí, una consultita. Para hacer este tipo de análisis, el vicio, que es un complemento al Excel, es gratis también, ¿sirve? También, el vicio es un programa estadístico. No sé a qué te refieres, No. Miki, con el vicio. Mira, yo tengo aquí el vicio y es un programa con el cual se hacen diagramas de flujo, digamos, ¿no? En el Office. No había conocido el vicio como en probabilidad, ¿no? Tal vez no lo conozco al vicio, la verdad, si es que, digamos, es un complemento del Excel. Yo lo conocía como parte del Office, ¿no? Pero bueno, si nos los muestras la próxima clase, ahí podríamos ver las opciones que tiene. Tal vez igualmente ustedes pueden compartir pantalla y hagamos el ejercicio, ver y buscamos ahí, ¿no? No hay problema. Yo les recomendaría, lo que sí he visto que hay bastante, digamos, como que piratas y todo, es el Crystal Ball, ¿no? El Crystal Ball y bueno, la arroba Risk hay una versión antigua, pero igual no es mala, ¿no? Igual podrían utilizar el arroba Risk como un programa alternativo, pero yo creo que irse a la distribución simulación Monte Carlo tiene igual sus problemas, aunque tuvieras el paquete no te dice cuál usar, a veces te da una gama, te dice estas tres se ajustan y tú escogete cuál quieres. Entonces, igualmente se introduce un grado de subjetividad al análisis, o inclusive a veces ninguna distribución del paquete se ajusta. Entonces, otra vez estás en un problema, ¿no? Entonces, para salvar esto, mi recomendación es utilizar simulación histórica, nada más, de forma práctica, ¿no? Ir a la simulación histórica y listo, nada más. Bien, ¿tienen alguna otra consulta? Bien, entonces sigamos con el análisis. Vámonos a la siguiente lámina. Vamos a ver el siguiente método, ¿no? Esto es en cuanto a la estimación del VAR y las metodologías y distribuciones. Lo que nos toca ver ahora, bueno, hemos hecho el primero, grafique 300 observaciones. Ya. Aquí les pide graficar las observaciones simuladas y me parece que vale la pena hacer esto, ¿no? O sea, dice graficar, pero no, la ganancia no está en sí en la gráfica, sino en el concepto que podremos ganar de la gráfica. Entonces, a ver, vean, vámonos nada más, una vez más al Excel. Y es un concepto importante que he querido mostrar acá en este ejercicio. Y dice, grafique los rendimientos simulados. En este caso estamos utilizando la misma distribución normal, ¿ya? Entonces lo que hacemos es seleccionar, insertar y graficar, ¿no? Y ya lo hemos practicado varias veces, pero el concepto que quiero mostrar es el que van a ver a continuación. Esto es lo simulado, estos son los rendimientos simulados. Y nos dice, grafique también datos reales en un periodo relativamente, digamos, normal, entre comillas, utilizando también 300 observaciones, comenzando del 28 de diciembre del 2012, nos sugiere, ¿no? Y el concepto es lo importante aquí, que van a ver qué es lo que quiero mostrar. 28 de diciembre del 2012. Entonces, busquemos esa observación. Tenemos muchísimos datos. A ver, 28 de diciembre del 2012. Ya, acá estamos. 28 de diciembre, rendimientos, ¿no es cierto? Esta. Y voy a escoger 300 rendimientos. Entonces voy pintando, me va mostrando el Excel hasta que yo llego al número 300. Listo, hasta ahí. Insertar y hacemos la gráfica en ese periodo. Y estoy llevando esto arriba para poder hacer la comparación. Ya, fíjense, el del lado izquierdo
es lo simulado. El del lado derecho es real. Esto no es mentira, digamos, no es simulado, esto es real. Si ustedes observan esto, podría parecerles que no son muy distintos en realidad. Fíjense, cuando yo aprieto F2 sobre una celda y calculo un dato, o sea, y aprieto Enter, se vuelve a simular todo. Son muchas simulaciones que puedo ir generando, ¿no? Y fíjense, las simulaciones que tengo no son tan distintas a los reales. Pero, ¿qué pasa si yo escojo otro periodo? Este es un periodo normal, es decir, donde no ha habido crisis, empezando el 28 de diciembre de 2012, más bien ha sido un periodo de paz o de calma en el indicador, como ustedes pueden ver también si es que lo observan las gráficas que hemos visto en la anterior clase. Pero, ¿qué pasa si empezamos el 5 de agosto del 2019? Ustedes saben que estábamos en ese momento ya en vísperas y hemos entrado a lo que es el coronavirus. Entonces, 5 de agosto del 2019, otras 300 observaciones. Entonces, vayámonos al 5 de agosto del 2019 para comparar cómo va en ese periodo. Entonces, buscamos 5 de agosto. Ahí está. Y realizamos la misma gráfica, 300 observaciones hasta la última. Son todas las observaciones, desde ahí hasta el final, 300. Y voy a llevar esto a la parte superior para poder comparar. Ay, no sé qué. Eso es. Bien. Fíjense la diferencia. Si bien lo simulado se parece a lo real en un periodo de calma, ya no se parece para nada al periodo que hemos vivido reciente del coronavirus, donde se ha generado una muy grande volatilidad al inicio, después se ha ido reduciendo. Al principio era mucho menor la volatilidad, que se incrementó de forma enorme y fue otra vez reduciéndose, pero no al mismo nivel de antes. Eso quiere decir que cuando vienen periodos de tensión, se llaman, donde hay problemas, las distribuciones cambian. Lo que quiero decir es que si bien el rendimiento de esta variable tal vez en periodos normales sí es muy semejante a la normal y perfectamente podríamos utilizar el VAR paramétrico, existen problemas cuando tenemos estos periodos de tensión. Entonces, ¿cómo yo podría simular estos periodos de tensión o de crisis? Ese es un gran problema que se presenta al momento de evaluar los riesgos. El lado izquierdo, aquí en la parte superior y derecho, muy similares. El VAR se utiliza por lo general en periodos normales. En periodos de tensión cambian las distribuciones de probabilidad y ahí es donde tenemos problemas. Y para solucionar esto existen métodos estadísticos que se han desarrollado que son mucho más robustos que el mismo VAR, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles acá en la conceptualización. El VAR parece que funciona bien, pero en periodos normales. Pero no te puede adelantar crisis, eso es lo que estoy diciendo. No te puede adelantar ni detectar las crisis. En ese momento cambian las distribuciones y el VAR queda, digamos, rezagado en cuanto a su capacidad de medición del riesgo. Eso es lo que quería mostrar. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Sí, un favor, digamos, como para que nosotros podamos utilizar como una herramienta de decisión, digamos, tomemos en cuenta en momentos normales, es decir, no cuando existe una crisis o cuando existe una tensión. ¿Cómo nos podría ayudar, digamos, estas herramientas para tomar una decisión de invertir o no invertir en determinada acción? Exacto, ¿no? Bien. Bueno, esta herramienta en periodos normales les está midiendo el riesgo. Entonces, en periodos normales pueden comparar el VAR de varias opciones de invertir y obviamente escogerían la que tiene menor riesgo siempre y cuando tengan una alta aversión al riesgo ustedes, la que tiene menor VAR, ¿no? En valor absoluto, ¿no? O el valor que no sea tan negativo, digamos, ¿no? Pero también, obviamente, esto viene con el análisis de cuánto rendimiento uno puede obtener por tener más riesgo. Es decir, a veces conviene o puede convenir, dependiendo del apetito al riesgo que tenga la entidad o ustedes,
cuánto quieren arriesgar en invertir en títulos que son muy riesgosos con VaR muy alto, pero que también pueden ganar mucho, ¿no? Con los rendimientos positivos en mucho tiempo. Entonces, la comparación entre títulos va directa, ¿no? O sea, ustedes utilizan el VaR, el que tiene un VaR más negativo es el más riesgoso. Y si ustedes no quieren arriesgar, lo descarto. Pero comparando con la media, ¿no? Si la media del rendimiento es positiva, en este caso, por ejemplo, del índice Standard & Poor's, la media del rendimiento, que lo hemos calculado, está por acá, es casi cero, diario, ¿no? Casi cero. Pero habíamos visto que no es tan malo, porque si ustedes multiplican esto por 252 días, el rendimiento anual es más o menos del 4,7%, que no está mal, digamos, en los parámetros nacionales, ¿no? ¿Qué pasa si tienes uno que tiene 20% de rendimiento promedio, pero que tiene un VaR muy negativo? Entonces ahí tú tienes que comparar rendimientos y en función de tu apetito de riesgo, que es lo que las entidades deben definir, además eso está en la normativa de lo que estamos analizando, pueden decidir de todas formas invertir. Lo ideal es armar, diversificar tu inversión, ¿no? Si vas a arriesgar, eso me parece a mí coherente, pero a no poner todo en ese título de riesgo, ¿no? Entonces, una parte podrías considerarla para arriesgar muchísimo, pero una pequeña parte nada más, donde puedas tener buena ganancia, ¿no? Y la mayor parte tenerlo en títulos más seguros, ¿no? ¿Y cómo sabes si es más seguro? Si tiene menos VaR, si tiene menos volatilidad, si puedes perder menos, ¿no? Porque el VaR al final y al cabo está en función de la varianza y de la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar aquí de todas formas es el componente más importante del VaR. Nos está midiendo cuánta volatilidad puede generarse y cuánto por causa de esa volatilidad en porcentaje podríamos perder. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, este coeficiente VaR que tenemos acá? ¿Dónde están? A ver, los VaR que hemos calculado. VaR, acá está. El VaR paramétrico menos 2,92. Eso quiere decir que si tú tienes esta cartera, como máximo podrías perder en un solo día el 2,92% de tu inversión. Como máximo, ¿no? Pero en un solo día. Pero en promedio, cada día ganas siempre, en promedio, ¿no? Pero como máximo pierdes 2,92. Entonces, te ayuda a evaluar aquello, ¿no? ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Lo vas a comparar necesariamente con cuál es el promedio de rendimiento que yo obtengo. Si el promedio de rendimiento es grande, tal vez yo esté dispuesto a asumir más riesgo, pero diversificando el portafolio, ¿no? Existen algunos modelos que te permiten, por ejemplo, tener un portafolio óptimo, ¿no? Esas son teorías ya financieras bastante antiguas, modelos de Black-Scholes y otros que lo que hacen es encontrar una frontera óptima, ¿no? Una frontera óptima donde te dicen, esta es la menor desviación estándar que puedes obtener de las combinaciones posibles, generando el menor riesgo posible, ¿no? En carteras de inversión, para saber cómo diversificar, ¿no? En este tema que estamos viendo, no estamos armando todavía este tipo de carteras, se utiliza teoría de la optimización. Tendremos que optimizar carteras, tenemos 5 alternativas y la optimización nos dice qué porcentaje deberíamos invertir en cada una de estas alternativas para minimizar el VaR y maximizar la media de los rendimientos simultáneamente. El VaR mínimo y máxima media de rendimientos, ¿no? Existen modelos para eso, ¿no? Pero esta es una primera etapa, te está permitiendo evaluar el riesgo. Esa sería la respuesta que te puedo dar. No sé quién me consultó, quién era. Eric, no estoy seguro. Vladimir, ¿no? No, Vladimir. No sé si, Vladimir, no sé si tienes algo más o, bueno, no sé. Sí, digamos, para que me quede claro, ese 2 es el 2% de posibilidad que puedo perder. No es posibilidad. Si tú inviertes 100 bolivianos, tú podrías perder 2,92% de esos 100 bolivianos. Es decir,
quedarte solamente con 97 bolivianos, ¿no? O sea, perder 2,92, digamos 3%. En un solo día podrías perder 3% de tus 100 bolivianos, es decir, quedarte con nada más 97 bolivianos. ¿Con cuánto por ciento de probabilidad? ¿Con cuánto por ciento de probabilidad de no perder más de 3 bolivianos? Con el 99% de probabilidad. Es decir, siempre ese 99 sale con 1 menos este nivel de significancia, que es 1, ¿no? Si esta significancia es 1, tú estás 99% seguro de que no vas a perder más de 2,92% en un solo día, ¿no es cierto?, de toda tu inversión en circunstancias normales. Esa es la interpretación, Vladimir. No sé si se entiende. De acuerdo, sí, se entiende. Excelente. Gracias. Bien, vamos entonces a las siguientes láminas, porque el problema es ese ahorita, ¿no? En circunstancias normales, el VAR funciona, ya sea con Monte Carlo o una distribución normal, el paramétrico, hemos visto en la gráfica, funciona. Pero existen modelos en momentos en los cuales no está funcionando. Y lo que hay que hacer es seguir avanzando en la profundidad de modelar la volatilidad. Por si acaso, ¿no? Si esto parece un poco complejo, no es. En realidad es el principio nada más de lo que involucra la gestión de riesgos. Es mucho más amplio este tema, ¿no? Entonces, estamos viendo solamente la introducción, no estamos haciendo mucha matemática ni nada, ¿no? Realmente en los temas, cuando se analiza esto a profundidad, sí realmente existe muchísima matemática involucrada, ¿no? ¿Cómo modelar entonces la volatilidad? Que les decía es el componente básico del VAR, ¿no? Ya sabemos que los más volátiles son los más riesgosos, tienen más VAR. Existen en realidad 4 métodos básicos. Acá tenemos citados: de volatilidad histórica, volatilidad dinámica, volatilidad implícita y los modelos Arch-Garch. Los más avanzados son los Arch-Garch. Volatilidad histórica ya la hemos calculado, es la misma desviación estándar, ya hemos hecho el cálculo, ¿no? La volatilidad dinámica, vamos a ver a continuación. La implícita no la vamos a desarrollar porque es más práctica cuando hablamos de opciones, y en Bolivia no transamos este tipo de títulos. Y en los modelos Arch-Garch sí nos van a poder servir, eso sí lo vamos a ver, ¿no? En el Excel también. Entonces, empecemos con la volatilidad histórica, y es la misma desviación estándar, y simplifica todavía acá la forma de cálculo, ¿no? Ya no utilizamos ni siquiera la media, es los rendimientos al cuadrado sobre el número de observaciones, raíz cuadrada, y generalmente se recomienda utilizar un horizonte de 250 días para operaciones en un año, ¿no? Entonces, eso es la volatilidad histórica, ¿no? La volatilidad dinámica, que son modelos denominados EUMA. Bueno, yo me acuerdo el año 2016, creo 17, estuve en Colombia en un curso, y no era un curso, era una pasantía en la superintendencia de Colombia. Entonces fuimos a visitar a las entidades más grandes, a los grupos financieros, los cuales operaban con títulos en el mercado de valores, y también eran entidades bancarias, eran grupos financieros, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esta pasantía es ver un poquito sus modelos, y ellos utilizaban bastante este tipo de modelos para modelar la volatilidad. Los modelos EUMA se llaman, o son los modelos de media móvil ponderada exponencialmente, así en español, digamos, ¿no? Y bueno, la fórmula es esta, no es compleja, vamos a calcular a continuación. Y solamente nos va a quedar ya ver después de esto los modelos Arch y Garch, que son muchísimos, pero no vamos a verlos todos en el módulo. Acá les he hecho un mapa general de los modelos Arch-Garch. Generalmente yo doy esta parte de los Arch-Garch en un curso un poco más largo, ¿no? Este módulo es relativamente corto, me imagino por lo que es también en línea, ¿no? Generalmente, bueno, yo he dado 2 semanas, un curso como este, pero 2 semanas pasábamos en la UPB, bueno, en algunas ocasiones, ¿no? De 7 a 10, es mucho más largo, ¿no? Y 2 semanas todos los días, ¿no? Entonces sí nos dio tiempo para ver todos los tipos de modelos Arch, Garch, igual nos falta al final, ¿no?
pero vamos a ver algo sencillo en este módulo, ¿no? Para que se den cuenta y en el Excel, ¿no? Que es muy intuitivo. Empecemos con estos, los de volatilidad dinámica, y fíjense lo que hace este modelo de volatilidad dinámica, que les decía que este es el que más usan en Colombia para valoraciones, más que todo, y evaluación de riesgos de los títulos que se transan en ese mercado, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es darle más importancia a las últimas observaciones que a las de las más atrás, ¿no? A las históricas, digamos, ¿no? Porque cuando calculamos la desviación estándar, tal como lo hemos estado haciendo, lo que está en el Excel, su fórmula de desviación estándar, que se puede simplificar como está aquí para hacerlo más fácil. El defecto de esta fórmula, primeramente, que no nos permite capturar el riesgo en periodos de tensión, es que a todas las observaciones les da la misma importancia, sin importar si la observación ocurrió el año 2002 o ocurrió el año 2020, con 20 años de diferencia. Todas tienen la misma importancia. Y si lo que está ocurriendo en el 2020 empieza a generar riesgo, no nos mide inmediatamente esta volatilidad porque está pesando lo que pasó antes y antes no hubo riesgo. Entonces lo que hace es retarda mucho que se llama, digamos que la alerta, ¿no? No nos llama rápido la atención de que se están generando riesgos y que deberíamos tal vez evaluar nuevamente nuestros modelos o tener cuidado con ciertos títulos o con ciertos mercados, ¿no? Entonces, ese es el problema de la volatilidad histórica, la desviación estándar. En esta volatilidad dinámica, que es la misma desviación estándar, pero lo que hace es ponderarla. ¿Cómo? Le da más importancia a las últimas, a las más recientes, quiero decir con últimas, a las más recientes. Y si hoy día empezó a generarse más volatilidad y mañana otra vez, entonces le da tanta importancia a eso que descarta lo que ocurrió en el pasado y se centra más en el presente. Eso digamos, sería, ¿no? Y eso sería correcto porque en el momento en que empieza a generarse problemas, rápidamente el VAR se modifica porque la desviación estándar se modifica rápido y está recogiendo rápidamente el momento, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como mostré aquí la gráfica, depende del parámetro lambda, etcétera, hay un parámetro de decaimiento, que en realidad también es una desventaja del método porque ya te recomiendan cuánto usar para lambda. Te dicen, recomendamos que utilices 0,94 para lambda. Eso está en varios libros, ¿no? Y a algunos no les gusta, digamos, porque dicen, ¿de dónde sale el 0,94? Pues el 0,94 solo viene de la experiencia. No tiene un sustento estadístico para el parámetro lambda y la fórmula está acá, la vamos a aplicar en un momento. Y esta limitación la podemos vencer utilizando un modelo Garch, ¿no? Esta limitación de tener un número que te han aconsejado, pero tal vez le servía a él para cierto título y tal vez no te sirve a ti en este momento. Pero bueno, esa es la limitación. De todas formas, yo he visto que el 0,94 funciona bien, ¿no? Entonces, no es que esté tan mal tampoco. Vamos a hacer entonces el ejercicio para no ensuciar tanto nuestro Excel. Voy a utilizar uno nuevo, digamos, vamos a volver a hacer lo que nos dice acá y no voy a hacer sobre lo mismo porque va a estar demasiado cargada la hoja y vamos a hacer todos los pasos que nos dice acá. Primeramente vamos a calcular la desviación o la volatilidad histórica y luego vamos a calcular el EUMA, vamos a graficar y vamos a ver cómo se comportan los dos y vamos a ver cuál es más sensible al riesgo en cuanto a su volatilidad. Entonces, vámonos a abrir, por favor, una hoja de Excel, pero la que teníamos, la original, esta que hemos trabajado, la estoy guardando, ¿no? Para tenerla ahí de referencia de lo que se ha avanzado, pero ya está demasiado, digamos, manoseada ahí. Y voy a abrir una nueva, digamos, la misma que les mandé, pero en limpio, ¿no? Por favor, si ustedes tienen, descarguen una vez más y volvámoslo a hacer. Bien, ahora sí. Ya tengo acá y les voy a compartir.
Bien, aquí tenemos una vez más una hoja Excel nueva con los rendimientos, perdón, con los precios de cierre. Lo primero que vamos a hacer es calcular, nos pide calcular los rendimientos y eso ya lo sabemos hacer. Rendimientos es igual al logaritmo natural del precio actual dividido entre el precio anterior. Listo. Copiamos esa fórmula hasta la última observación y tenemos ya los rendimientos. Con eso hemos cumplido el primero, que para nosotros no es ningún problema. Ahora calculamos la volatilidad histórica en tiempo real. Es lo que me ha faltado poner. Vamos a hacer en tiempo real comenzando de la segunda observación. Entonces lo que hacemos es igual desviación estándar. Abrimos paréntesis, las dos primeras, pero fijamos en la primera. Es decir, a medida que aumento el número de cálculos, estoy aumentando una observación. La siguiente tiene la siguiente observación más todas las anteriores, ¿no? Entonces son todas las desviaciones estándar. Listo, entonces estas son las desviaciones estándar históricas. A continuación vamos a hacer el cálculo del EUMA. Entonces fíjense, ahí tenemos desviaciones estándar y tenemos los rendimientos. Bien, hasta ahí. Nos pide ahora calcular la volatilidad histórica considerando para cada uno un periodo. Calcula la volatilidad dinámica del rendimiento del índice, dice el siguiente, con un valor de lambda igual a 0,94. Bien. Vamos a utilizar entonces un valor de lambda igual a 0,94. Entonces escribamos en esta parte de la pantalla lambda 0,94. Y esto solo es porque nos recomienda, ¿no? No es un número, digamos, que no se puede cambiar. Entonces, para la fórmula, voy a remitirme a la diapositiva, voy a traer la fórmula acá. Y tenemos la fórmula, ¿no es cierto? Bien. Ahora vamos a generar lo que tenemos en la fórmula, en la parte final. Observen acá en la fórmula que tenemos la sumatoria de cada uno de los lambdas elevado a un exponente i multiplicado por los rendimientos al cuadrado, ¿no? Por los rendimientos al cuadrado, sumamos todo esto y multiplicamos por 1 menos lambda, ¿no? Eso es lo que tenemos en la fórmula. ¿Cuántas observaciones nos recomiendan utilizar? Hasta 250 observaciones es suficiente. Vamos a utilizar 250 observaciones para generar estas estimaciones. Entonces, fíjense que cuando, por ejemplo, i es 0, lambda elevado a 0 es 1. Eso multiplicamos por el rendimiento elevado al cuadrado del periodo actual. Cuando i es 1, tenemos lambda elevado a 1 multiplicado por el rendimiento del periodo actual menos 1, es decir, del periodo anterior. Y el anterior, así sucesivamente. Entonces, lo que aquí quiero rescatar es que en el periodo actual, es decir, I0, ¿no es cierto? I0, el periodo actual, lambda está elevado a 0, ¿no? Y en la observación más lejana,
está elevado a 250. T, en este caso, estamos tomando con 250, que es lo que nos recomiendan también. Bien, entonces para eso vamos a generar estos coeficientes, ¿no es cierto?, de lambda elevado a i. Para ello, 250, estoy escribiendo menos 1, hasta llegar al número 1. Hasta llegar al número 1. Bien, entonces tengo acá las 250 observaciones que voy a considerar para estimar el tema de EUMA, ¿no es cierto? Estas son las 250. Estas son las 250 observaciones. A partir de contar con estos valores, vamos a observar qué valores va asumiendo lambda en cada uno de estos, ¿no? En cada uno de estos coeficientes. Es decir, fíjense, lambda elevado a 250 es un número que casi es 0. Voy a fijar el valor 0,94, ¿no? Voy a fijar el valor 0,94. Y voy a jalar la fórmula hasta al último número de los que tenemos acá. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? La observación más reciente, ¿no?, cuando es 1, y aquí inclusive el 0, ¿no es cierto?, el 0. La observación más reciente pesa 1. Pero a medida que las observaciones son más antiguas, las observaciones pesan menos cada vez. Y si son muy antiguas, ya la influencia de estas observaciones muy antiguas es nula en la varianza, no tiene influencia, ¿no? Este es 1,91 por e elevado a la menos 0,7, es decir, es un número muy pequeñito, ¿no?, pequeñísimo. Entonces, casi 0. Las observaciones, mientras más antiguas son, menos influencia tienen en la varianza, ¿no? Entonces, ahora sí, con estos valores, vamos a calcular la desviación estándar por el método EUMA. Entonces, este es el EUMA, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la primera vez que podemos hacer el cálculo es cuando esto llega al valor 0. Necesitamos 250 observaciones históricas. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Vamos a traer acá abajo la fórmula para que ustedes entiendan qué es lo que estamos calculando. Eso es. Acá, donde se puede observar esto. Entonces, EUMA es igual, ¿no? Primeramente, 1 menos lambda, fíjense, 1 menos lambda. 1 menos, el valor de lambda está arriba, 0,94 F4. Cerramos paréntesis. Entonces, esta parte de la fórmula ya está. Multiplicado por la sumatoria, es decir, la suma de lambda elevado a i. Eso multiplicado por R, o los rendimientos elevados al cuadrado del t menos 1. ¿Cómo podemos obtener eso que parece un poco complejo? A ver, perdón, aquí se me ha ido 1 menos lambda elevado al, fijamos, multiplicado por, lo que hacemos es utilizar la fórmula suma producto. Suma producto. ¿Qué es lo que va a hacer? Producto porque vamos a multiplicar esto por esto. Y suma porque después va a sumar. Entonces, ¿cuál es la matriz? La primera matriz. Lambda elevado a i. Y eso ya lo hemos calculado. Es lo que habíamos estado viendo hace un momento.
que empieza en esta celda hasta la primera. Y fijamos. Eso sí tiene que estar fijado. Fíjense todo con pesos. Y eso vamos a multiplicar por los rendimientos al cuadrado, ¿no es cierto? Por los rendimientos al cuadrado del mismo periodo. Entonces, nuestros rendimientos están acá. Esta es la columna de nuestros rendimientos. Eso no lo vamos a fijar porque eso sí se puede mover. Entonces, seleccionamos toda esa columna y fíjense, tenemos dos columnas del mismo tamaño, ¿no? Dos columnas o dos vectores del mismo tamaño, ¿no? Y esto, además, está elevado los rendimientos al cuadrado. Entonces, eso está elevado al cuadrado. Y cerramos paréntesis. Entonces, analicemos la fórmula. A ver, analicemos la fórmula antes de presionar Enter. Y para que entendamos qué es lo que estamos calculando. Una vez más. 1 menos lambda, está fijo lambda, multiplicado por la sumatoria del producto de dos números. Por eso utilizo la fórmula suma producto. El primer número es lambda la i, que es lo que acabamos de calcular. El segundo número son los rendimientos al cuadrado, que están en esta otra columna, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo lambda la i, está fijo, porque eso va a ser para todas las observaciones, voy a utilizar ese mismo vector, eso está fijo. Lo que no está fijo es los rendimientos, porque a medida que voy avanzando en el tiempo, voy a incorporar los rendimientos más recientes. Estos elevados al cuadrado. Cuando ya tengo la fórmula, Shift Control Enter, ¿no? Pero esta es la varianza. Fíjense, esta es la varianza. Al principio tenemos sigma al cuadrado. Lo que queremos es en realidad la desviación estándar. Entonces lo que hacemos, aplicamos más bien al principio, vamos al principio y escribimos raíz. Raíz, es decir, raíz cuadrada. Abrimos paréntesis y cerramos también. Y una vez más, Shift Control Enter. Listo. Fíjense que los valores calculados por lo que es desviación estándar histórica son muy parecidos, fíjense, pero no son iguales. Doble clic y ya tenemos los datos. Ahora vamos a evaluar la volatilidad. Seleccionamos estos dos y graficamos. Insertar, gráfica, y tenemos ahí bien. Entonces, fíjense las dos volatilidades. La que es histórica, que es sencilla, básicamente no cambia en épocas de riesgo. Lo importante sería aquí comparar con los precios, ¿no es cierto? Vamos a comparar con los precios. Vamos a agregar. Hacemos con el botón derecho clic, seleccionar datos, y vamos a agregar la serie de los precios para ver dónde ha habido más riesgo. Es la columna Close y los datos de Close. Enter. Como podemos observar, como están en dos escalas diferentes, se ha distorsionado, pero lo solucionamos de la siguiente forma. Como hemos visto, pinchamos sobre la gráfica, botón derecho, cambiar tipo de gráficos, y al plomo lo estoy llevando al eje secundario. Aceptar. Además, me importaría ver las fechas. Entonces, una vez más, botón derecho, seleccionar datos, editar, y seleccionamos pues las fechas.
Listo, con eso está completo. Entonces, fíjense, el plomo es el gráfico, digamos, de los precios que nos estaba reflejando problemas el año 1998, recuerden, la crisis financiera. Y otra vez nos refleja problemas el plomo, ahora con el coronavirus. Si utilizamos la desviación estándar llana, fíjense que es la línea de color azul, que cuando vino problemas el año 2008, primero que no los detectó rápido, y que cuando además los detecta, no se incrementa mucho la desviación estándar. No nos llama mucho la atención, no nos está alertando del riesgo. Y de igual forma, cuando viene el coronavirus, fíjense, apenas se incrementa, pero cuando ha habido una caída terrible. La que hemos calculado en este momento, el EUMA, es también de desviación estándar, pero da más importancia a las observaciones actuales. Entonces, fíjense, en la crisis del 2008, se incrementa y terriblemente. Y ahora también se vuelve a incrementar en el coronavirus, cosa que no hace la otra desviación estándar. Entonces, este indicador de volatilidad es mucho mejor. Digamos, es un tema un poco más avanzado que hacer simplemente desviaciones estándar, y nos está mostrando cuánto puede alterarse nuestras estimaciones si utilizamos uno u otro. Entonces, si queremos un estimador que nos pueda medir el riesgo, no solamente en épocas de tranquilidad, sino también incrementarse de esta forma en épocas en las cuales se está generando riesgo, mejor que usar la desviación estándar simplemente es usar esta que es la EUMA. No sé si tienen alguna duda sobre esta parte. ¿O ha quedado claro? Parece que sí. Claro. Qué bien. Sí. Repítanlo, por favor, y bueno, nos toca ver nada más el método. Vamos a compartir la diapositiva, el método Garch. Lo vamos a dejar el Garch para el final. ¿Para qué? Para que sea un tema en realidad más complementario, digamos. Ya hemos visto bastante, pero no dejemos de lado el tema central también, que es la gestión de riesgos. Veamos riesgo operativo y veamos todo este proceso de gestión de riesgos que nos menciona la normativa, utilizado también a nivel internacional, porque nuestra norma también rescata en realidad lo que se hace en otros países. Y la última clase, si es que logramos tener el tiempo necesario, vamos a ver lo que es el método Garch, con un ejemplo en Excel, ¿no? Simplemente dejaríamos pendiente el ejemplo. Lo que quiero que quede claro del Garch es que lo que hace es modelar esos periodos en los cuales se generan alto riesgo, como en esta serie, el azul que tengo acá en la pantalla. Se llama Volatility Clustering, es decir, donde la volatilidad se encuentra en ciertos momentos donde hay tensión, pero en los demás de la serie es tranquilidad, digamos, ¿no? Entonces, ese comportamiento volátil en ciertos momentos por la generación de tensión es lo que hay que modelar, y no lo podemos hacer tomando simplemente una distribución de probabilidad, suponiendo que es una normal, como si fuera todo el tiempo normal, o cualquier otra distribución que sea, porque cuando existen periodos de crisis, las distribuciones de probabilidad cambian, ya no es normal, es otra. Entonces, ¿cómo hacemos para modelar eso? Ya hemos visto una forma, la EUMA, pero la EUMA adolece de que tú tienes que tomar parámetros que te dan 0.94, etcétera, y ¿por qué no tomas otro? ¿Es el mejor para tus datos? Eso también te podrías preguntar, ¿no? Entonces, el Garch corrige todas esas preguntas porque optimiza, encuentra el mejor modelo para tus datos, es lo que hace el Garch, ¿no? Y modela estos fenómenos permite volatilidad clustering, que le llaman, ¿no? O volatilidad pooling, es su nombre, particularmente aquello, y también modelar grandes caídas en el valor de las acciones, ¿no?
Inclusive si hay leptocurtosis, lo que habíamos detectado en nuestra serie de Standard & Poor's, que es la leptocurtosis, donde hemos encontrado 14, ¿no es cierto? Que decía, las colas son más anchas que la distribución normal, o que es algo más o menos lo mismo, la distribución es muy puntiaguda, ¿no? Entonces, cuando existen ese tipo de problemas, se solucionan con este modelo del GARCH, ¿no? Y existen varios GARCH, se pueden hacer GARCH con varias series al mismo tiempo, existen varios enfoques cuando existen diferentes características de la serie. Todos estos GARCH en general se apuntan a modelar los precios de las acciones, ¿no? Que son donde uno puede obtener más rentabilidad. Como hemos visto, puede uno obtener en solamente 6 meses un rendimiento del 50%, ¿no? Y eso no lo obtiene en ningún otro mercado nadie, ¿no? Entonces, por eso son tan avanzados estos modelos que cada vez son más perfectos, digamos, ¿no? Para poder modelar la época de riesgo. Lo dejamos esto para la última fase. El día miércoles entraríamos a ver lo que es riesgo operacional. Ya les he dejado las diapositivas. Les pido por favor descargarlas. El curso completo lo tienen. Vamos a ver a qué se refiere y concluiremos pues el día viernes con la parte de gestión, intentando poder hacer posible apartar unos 15 minutos para ver este tipo de modelos OSGARCH. Si no tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, si la pueden manifestar ahora, acabaríamos el día de hoy ahí esta clase. Si tienen algo, por favor. Dicen, un favor, tal vez, digamos, no sé, podría hablar con la coordinadora para que, digamos, lo pueda subir lo más antes posible el video para poder practicar, digámoslo así. Eso es lo mejor, ¿no? De estos cursos en línea. Una pregunta, ¿no queda el video, o sea, automáticamente después de la clase? No, lo ponen, a lo que he visto, lo suben después antes de la siguiente clase, o sea, 1 hora antes, 2 horas antes. Ah, ya. Mañana a primera hora, entonces voy a hablar con Karen. Le voy a pedir que a primera hora, por favor, suba y ustedes puedan verlo. Claro, o sea, para practicar, le decía, ¿no? Tal vez. Claro que sí, no, está bien eso. Mañana a primera hora se lo digo para que ustedes puedan verlo ya desde mañana. Yo espero que eso de las 10 o antes, ¿no? Está bien, licenciado, gracias. No tiene por qué. Bueno, pues ha sido un gusto, estimados compañeros, que les vaya muy bien. Nos vemos el día pasado mañana, ¿no? El miércoles. Hasta luego, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Chao, chao. Buenas noches.